el poder. Dámele todo el power. El pueblo unido jamás será vencido. El Tito y el Windows jamás serán vecinos. Dame el poder. Dame todo el power. Dame el poder. Dame todo el power. Nuevamente aquí en Dame el Poder. Y hoy, además de hablar de actualidad, invitamos a dos grandes pensadores. De una manera o de otra, uno fue funcionario en algún momento, Alieto Guadagni, y un investigador, historiador, consultor de muchos de estos temas de análisis, es Luis Alberto Romero. Para hablar de la economía, la energía, qué es lo que va a pasar en los tiempos que vienen, la educación y también cuáles son los escenarios desde el punto de vista sociológico para las futuras elecciones del año que viene, el 2015 presidenciales. Antes les quiero hacer un breve comentario con respecto a un segmento que tenemos que es la calecita, porque los argentinos estamos como el perro que se muerde la cola. Esto lo hacemos hace casi 12 años, los años que lleva este programa Dame el Poder en pantalla, porque las historias se repiten y siempre les muestro títulos de diarios y revistas muy viejos con los cuales crecí y veo con tristeza generalmente que la historia se repite y que empieza así. Fíjense ustedes que la revista Panorama de 1967 no solamente mostraba el conflicto en Medio Oriente, fíjense ustedes a nivel internacional, donde la historia se repite, los años que pasaron y todo esto sigue así, casi 50. Y por otra parte, el tema político en la Argentina, que dice partir de una realidad llamada recesión. O sea, la realidad es varios periodos consecutivos. Hoy en día puede ser perfectamente el título de cualquier diario. Lo mismo, fíjense ustedes, a partir de todos los temas judiciales y las polémicas, 1968, otra revista, Primera Plana, y sin embargo, y en este caso no les quiero mostrar el título, pero sí una nota, oro a los amigos, hierro a los enemigos, un tema que tiene mucho que ver con este avance sobre la justicia para de alguna manera detener algunas causas de presuntos hechos de corrupción. Otra revista, Panorama, 1965 también, fíjense ustedes, tapa de la revista, ¿cuánto cuesta ser argentino? ¿Pueden creerlo? La inflación que permanentemente corroe el bolsillo y también el contribuyente defrauda al fisco porque se resiste a seguir engordando a la burocracia, uno de los títulos, fíjense ustedes acá. Y el otro título, ¿cuánta actualidad? Todos. Los roedores siguen devorando las arcas impositivas que este año recaudarán 330.000 millones de pesos. Frente a la vanagloria de la enorme presión tributaria de la actualidad, la más alta de las últimas décadas, a cambio de muy pocos, diríamos, beneficios de las 4 funciones indelegables del Estado y los presuntos hechos de corrupción que salen justamente de nuestro bolsillo, porque lo pagamos todos. Y es plata que nos llega a hospitales, salud, educación, seguridad, justicia. Después de la pausa vamos a hablar de todos estos temas y de los que les dije al principio del programa con los invitados. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Conoces el botón de alerta? Es la nueva aplicación gratuita de Provincia Seguros. Con solo pulsar un botón, envías al instante múltiples alertas de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Si camino y veo el campo, cuando vuelvo a la ciudad, me junto con mis amigos y ese asado para hablar. Es la carne que tenemos, la familia y los abuelos, trabajando en este suelo tan celeste como el cielo. Carne, carne argentina, la mejor carne, carne argentina.
juntos, trabajamos para que la mejor carne llegue a tu casa. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Aquí estamos entonces en Dame el Poder, Alieto Guadagni, quien alguna vez fue funcionario en materia de energía, de alto rango, pero también especialista en educación. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, en realidad la preocupación que tenemos todos, ¿va a haber energía en algún momento? ¿Se están haciendo las inversiones o vamos de mal en peor? Veamos los datos. La actual administración lleva más o menos 130 meses. Durante estos 130 meses de gobierno, todos los meses, sin excepción, cayó la producción de petróleo y de gas. Ese es un dato de la realidad. Por el otro lado, hemos perdido desde el 2003 para acá la mitad de las reservas de gas y el 25% de las reservas de petróleo. Es un país que cada vez tiene menos gas y que tiene menos petróleo. Y esto origina un aumento de las importaciones, que es lo que explica el cepo cambiario. El cepo cambiario fue inventado por el Banco Central para cuidar las reservas que antes eran engordadas por la exportación de energía, que ahora eran enflaquecidas por la importación de energía. Pero esta es la consecuencia de una política claramente de pérdida del autoabastecimiento energético. Esta es la necesidad de dólares que mucha gente se pregunta si acaso no estaremos vendiendo las joyas de la abuela y ofreciendo vaca muerta, que tiene promisorias expectativas, a cambio de unos pocos dólares para salvar el hoy y que lo vamos a tener que pagar por generaciones, devolviéndolo a los que inviertan, por unas pocas monedas que lleguen hoy. Bueno, espero que no sea tan trágica la situación, pero la nueva ley de hidrocarburos no es una buena ley. No es una buena ley porque no va por el sendero de lo que se puede denominar capitalismo competitivo, en la cual las áreas se adjudican de una manera transparente, en licitaciones abiertas, competitivas, con buenos programas de inversión. Hay todo un mecanismo muy complejo que de hecho significa que los actuales concesionarios se pueden quedar eternamente con las áreas que tienen asignadas por los gobiernos provinciales, cuyos gobernadores la mayoría se van el año que viene. Así que muchos de los gobernadores que se van el año que viene van a estar ocupados en negociar la extensión de contratos prácticamente al infinito, porque la mecánica legal es tan compleja que permite una extensión indefinida de los contratos. O sea, la Argentina ha optado por el capitalismo de amigos en el área petrolera. O sea que va a ser medio como difícil salir de esta situación. Sí. Bueno, ¿usted cree que algún candidato propone algo que pueda ser interesante para solucionar este problema? Bueno, yo formo parte del grupo de los 8, todos hemos hablado con importantes candidatos, Sáenz, Wiener, Massa, Macri, y todos están de acuerdo en rever la ley de hidrocarburos para hacerla más competitiva, que defienda más los intereses generales. Bueno, con respecto a la educación, ya vimos los informes de PISA, que es lo poco que hay en cuanto a hacer un relevamiento de sistemas educativos en distintos países, que da que estamos mal. ¿Cuál es su diagnóstico? Que estamos mal es cierto, no cabe ninguna duda. Se ha acentuado la desigualdad. Dos cifras nada más. Desde la ley 1420 hasta el año 2003 nunca cayó la matrícula estatal primaria. A veces la privada crecía más, pero nunca cayó la estatal primaria. Desde el 2003 para acá se fue 1 de cada 10 chicos. El 10% de los chicos se fue de la escuela primaria estatal. Muchos se fueron a las escuelas privadas, pero este es un llamado de atención. Pero lo más grave es lo que pasó en primer grado. En primer grado, la matrícula del año 2013 es un 20% inferior a la del 2003. Hay provincias argentinas, como el Chaco, donde se fue el 33% de los alumnos. Se fue de la escuela del primer grado. Y uno se pregunta, ¿por qué se van de la escuela pública? Y es difícil que no se vayan cuando la Argentina tiene, de hecho, el calendario escolar más corto del mundo. Porque el calendario escolar legal por la Argentina son 180 días, por 4 horas, 720, pero nunca se cumplió. ¿Cuántos días de clase, cuántas horas de clase hay en Perú, hay en Cuba, hay en México, hay en Chile? En Chile hay tantas horas de clase que un chico chileno que termina el 6º grado primario le sacó 3 años de ventaja en términos de horas de clase a un chico argentino. Nosotros hemos decidido que los chicos argentinos no tengan clase. Por tantos feriados.
Y además violamos la ley, porque esta es una característica en educación, es de violar la ley. La ley del que fija el calendario escolar es una ley muy inteligente, porque compatibiliza el derecho de huelga legítimo de los docentes con el derecho a aprender consagrado en la Constitución Nacional. Entonces, ¿qué dice la ley del calendario escolar? Que es una ley del actual gobierno, del año 2004. Artículo primero. El calendario escolar son 180 días. Artículo segundo, en caso de incumplimiento del artículo primero, o sea que no se hayan cumplido los 180 días, las autoridades tomarán todas las medidas necesarias a fin de recuperar los días de clase perdidos. ¿Está claro? No recuperar contenidos. Sin embargo, no se van a recuperar. La provincia de Buenos Aires no va a recuperar. La provincia de Buenos Aires decidió que los chicos pobres pierdan 20, 30 días de clase, porque no está dispuesta a hacérselo recuperar. ¿Qué pasa con una generación entera donde ha caído el nivel educativo? Somos producto nosotros de una gran educación a fines de los siglos pasados. ¿Qué pasa ahora? Bueno, un país sin educación es un país sin futuro desde el punto de vista incluso económico, no solamente cultural o político. Baste dos informaciones. La primera, hay estudios muy serios del Banco Mundial que dice que el capital humano, ¿qué es el capital humano? Lo que está en la cabeza de los hombres. El valor económico de lo que está en la cabeza de los hombres, los conocimientos humanos, económicamente hablando, vale cuatro veces más que la suma de la refinería de petróleo, los oleoductos, los aviones, los trenes, los subterráneos, los autos, todo. La pampa húmeda, vaca muerta, todo. Entonces, un país que no es capaz de acumular capital humano no tiene futuro. Usted me decía de los chicos del Estado y colegios privados también un dato. Bueno, esta es la prueba de la desigualdad. Le voy a dar un solo ejemplo. De cada 100 chicos que entraron a un primer grado en una escuela estatal de Santiago del Estero, terminó la secundaria en tiempo y forma 15. Pero de cada 100 que entraron en una escuela privada, en primer grado, terminó la secundaria 95. Y esto es en todo el país. Hay una profunda desigualdad. Los argentinos nos caracterizamos por dos cosas: por tener discursos encendidos a favor de la igualdad, la equidad, la inclusión social, la justicia social, y segundo, de consolidar un sistema educativo que va a perpetuar la reproducción intergeneracional de la pobreza. Naciste de una familia pobre, vas a tener una educación deficiente, no vas a ir a la escuela secundaria y vos vas a ser pobre y tus hijos van a ser pobres. Lo que llamó en algún momento José Luis de Imas los hundidos. Los hundidos. Sin embargo, acá hubo iniciativas como por ejemplo la asignación universal por hijo y demás, que si traían el certificado de escolaridad y de salud, seguían recibiendo ese beneficio. Pero yo sé de muchísimos casos, porque pregunto, como periodista sigo hablando con la gente, como cuando era notera, que no lo controlan. Así que hasta iniciativas que podrían haber dado un gran resultado no se controlan bien. O sea que no fue una solución. No, porque ¿cuál fue la diferencia entre la ley 1420? La ley 1420 de 1884 estableció la obligatoriedad. La ley 1420 habla de educación común, gratuita y obligatoria. Pero fue obligatoria en serio. Todos los gobiernos, a través de diversos mecanismos y en diversas etapas históricas, tomaban medidas efectivas para que fuera obligatoria en serio. Y los que tenemos cierta edad nos acordamos de que incluso las comisarías de barrio jugaban un rol auxiliar con respecto a las escuelas, respecto a la asistencia de los chicos. Pues toda la maquinaria del Estado estaba al servicio de la obligatoriedad. Acá la obligatoriedad está declarada por la ley, pero no se cumple. Y nadie la controla, y me da la impresión que poco interesa que no se cumpla. No hay una fiscalización, no hay un control, no hay un estímulo, no hay un seguimiento para que realmente se cumpla la obligatoriedad de la escuela secundaria. Y esto hace algo tremendo. Si yo le digo que la Argentina tiene menos graduados secundarios que Japón, que Alemania, que Francia, que Canadá, usted me va a decir, bueno, mire los ejemplos que trae. Y si yo le digo que la Argentina tiene menos graduados secundarios que Paraguay... Eso me parece bueno, le voy a leer la increíble, lista. Porque estábamos a la vanguardia en América Latina. Sí, pero ya no. Nosotros estamos en graduación secundaria, y déjeme buscar la lista porque es importante. Sí. Acá está. Atrás de Perú, de Chile, de Cuba, de Colombia, de Bolivia, de Costa Rica, de Paraguay, de Ecuador, de El Salvador y de México. Bueno, ¿a dónde nos va a encontrar a usted y a mí en el 2015 con el próximo candidato y presidente de la Nación? Yo rezo por una cosa, que el próximo presidente se llame Domingo Faustino y póngale el apellido que quiera. Pero lo están cuestionando. Pero se tiene que llamar Domingo Faustino y póngale el apellido que tiene, porque nuestro país le debe muchísimo
a Sarmiento, que claro que ha tenido defectos, claro que muchísimos defectos tuvo, pero en materia educativa la tenía bien, bien clara. Y él es el hombre que hace el esfuerzo político que culmina con la ley 1420 del presidente Roca. Pero el que hizo todo el trabajo previo fue Sarmiento. ¿Y Arieta Guadañi dónde va a estar? ¿Con algún candidato? ¿En alguna función ministerial? ¿En algún lugar? Yo creo que los ministerios y esos cargos ejecutivos son para la gente más joven. Ahora, si se trata de acompañar y de poner el hombro a un esfuerzo argentino por mejorar el destino de nuestro país, obviamente nadie se puede negar. Bueno, yo le agradezco mucho y la verdad es que serían muy bienvenidos esos consejos para cualquiera que sea candidato. Nos volvemos a encontrar. Muy bien. Después de la pausa, justamente el análisis de la historia y en relación con la política y la sociología, con Luis Alberto Romero. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Uso racional del gas no es usarlo menos, es usarlo bien. Cuidemos lo bueno. Cuidemos el gas. Es un mensaje de Gas Natural Argentina. Nuevo Fiat 500L. Que ser papá no te quite onda. Sí, me cobraron 2 veces el resumen de la tarjeta. Acá el sistema no figura. Pero sacaron plata de mi cuenta. Lo vemos y en 60 días hábiles le damos una respuesta. Yo necesito que me devuelvan la plata hoy. Cuando vas a reclamar, muchas veces las empresas no dan la cara. No queremos que eso siga pasando. Con el nuevo sistema de resolución de conflictos en las relaciones de consumo, las empresas van a tener que sentarse con vos y un conciliador para intentar llegar a un acuerdo. Y si no hay acuerdo, vas a tener una justicia muy ágil y rápida para resolver el problema. El Estado está con cada consumidor, porque el Estado somos todos. Con Luis Alberto Romero, gracias por volver. No, muchas gracias a vos, me encanta estar acá. Bueno, en realidad hablamos de muchos temas justamente con Arieta Guadañi y habíamos arrancado, terminamos diciendo algo que paso a la posta, Sarmiento, reivindica Sarmiento. Sin embargo, estamos en una época donde se lo está empezando a cuestionar, como a Roca, como a muchos otros que hicieron esta patria. Sí, y bueno, en realidad la crítica a Sarmiento es muy, muy vieja y yo te diría que arranca desde la época de Sarmiento mismo, porque en su origen todo lo que él hizo fue muy, muy cuestionado por los católicos y la Iglesia Católica y mantuvieron el cuestionamiento durante muchísimo tiempo y hasta lograron convertirlo en un lugar común, en algo de sentido común, ¿no? Y entró en el nacionalismo y entró en el populismo, ¿no? Y si le preguntas a un chico si Sarmiento es bueno o malo, probablemente te diga que era enemigo del pueblo, ¿no? Como el dibujo animado que se ha hecho famoso, ¿no? Es una desgracia de este país esta crítica, no solo a Sarmiento, ¿no? También se critican las escuelas normales, porque eran cosmopolitas y no enseñaban lo verdaderamente importante que es lo nacional, ¿no? Hay un paquete ideológico cultural que incluye el que se centra en el nacionalismo, ¿no? Que es nefasto, verdaderamente nefasto. ¿Cómo es el paquete que estamos viviendo cultural? Acá hay un cambio en algunos temas de cultura, se dieron vuelta algunos valores. Por ejemplo, el tango Cambalache está muy, digamos, la letra podrías andar perfectamente hoy. Sí. O sea, gana más plata el que no trabaja que el que trabaja, y gana más plata el que está preso que el que es honesto y que trabaja. Pero el tango Cambalache yo diría que nunca estuvo en el centro, ¿no? Porque es un tango demasiado pesimista, mientras que los valores nacionalistas son optimistas. El futuro, el pueblo en marcha, unido detrás de su líder, etcétera, ¿no? Este gobierno tomó mucho, ¿no? Mucho, lo mismo que, por ejemplo, en el 73 se tomó mucho de esta línea de pensamiento, ¿no? Este gobierno lo toma selectivamente, ¿no? Porque no se ubica en la historia. Nosotros somos los mismos que antes hicieron algo, ¿no? y vamos a desarrollarlo. Ellos más bien son fundadores, ¿no? Entonces toman del pasado ejemplos, ¿no? Como del mismo modo que hoy se pelean con todo el mundo, también agarran un personaje del pasado y se pelean
con él, ¿no? Entonces le pegan a Sarmiento, le pegan a Roca, ¿no? ¿Qué tiempo histórico estamos viviendo? Yo veo que hay una arremetida hacia el Poder Judicial, la idea es que no se investiguen los hechos de corrupción, o sea, una serie de situaciones que ya las viví, un déjà vu diríamos, ¿no? Sí, mira, la verdad es que si supiéramos el final sería mucho más fácil de entender este año, que es bastante complicado, ¿no? Si uno es muy pesimista, podría pensar en un proceso de conquista del poder desde el gobierno, ¿no? Ir conquistando una a una las instituciones republicanas para lograr un control y una concentración total, ¿no? En la historia, tanto Mussolini como Hitler hicieron eso, llegaron al gobierno por vía legal y desde el gobierno hicieron esa revolución interior de las instituciones, ¿no? En un sentido no podría alarmarse porque cada ley es más terrible que la otra en ese sentido, ¿no? Pero a la vez está, en general, yo creo que pensamos que estamos al fin, ¿no?, de una etapa y estamos ante un grupo gobernante que se defiende con uñas y dientes, ¿no?, en parte para no llegar debilitado al último tramo, que es lo que le pasa siempre a un gobierno que termina, ¿no? Ellos están tratando de mantener la iniciativa y el poder de fuego, la capacidad de fuego, ¿no? Y por otro lado muy preocupados por aquellas cosas que puedan constituir causas penales después, ¿no? Pero en cualquier caso es admirable, ¿no?, la fuerza que tienen, ¿no? Como decía Almafuerte, no te des vencido por vencido ni aún vencido, ¿no? No te sientas esclavo ni un esclavo. Sí, es una cosa asombrosa la capacidad que tienen, ¿no? Esta situación en la cual estamos viendo, donde todos estos códigos y todos estos, el procesal penal, antes el civil, esta ley de hidrocarbures, decía Lito Guadañi, muchos hablan de que van a revisar, a derogar, a modificar, o sea, ¿cómo queda parado el sistema jurídico y la seguridad jurídica en esta situación, ¿no? Estas leyes son, como lo fue ya la ley de medios, muy graves desde el punto de vista institucional por el enorme margen de discrecionalidad que dejan, ¿no? La última ley, la ley de telecomunicaciones, dice cosas generales y dice todo esto va a ser resuelto en los casos específicos por la autoridad de aplicación. Y no se dice nada sobre cuál es la autoridad de aplicación, de modo que en algún momento aparecerá un equivalente a Sabatella que podrá decidir, porque la ley actual lo autoriza, ¿no?, a quién le da cada cosa, cómo se implementa, ¿no? Y en general la reforma judicial con el tema de los fiscales apunta a lo mismo, ¿no es cierto?, a aumentar el margen de discrecionalidad del gobierno, que ha sido, bueno, yo diría la característica principal del gobierno de los Kirchner, ¿no es El cierto? otro día nos explicó, hace ya unos meses, cómo estaba dividido el voto de cara a las elecciones, el núcleo duro kirchnerista y demás. ¿Nos puede explicar eso, que es muy interesante, su análisis? Sí, bueno, no diría que eso lo inventé yo, porque hay mucha gente que a partir de las encuestas llega a esta conclusión, pero de alguna manera es bastante claro, ¿no? Que hay un núcleo del 25% que por distintos motivos, entre que es el voto cautivo de la pobreza o el de los militantes o el de mucha gente que sigue fiel a la idea, ¿no? Hay un voto o una cantidad similar o un poco mayor de gente que está muy, muy enojada con el gobierno y que quiere un cambio. Y hay, como yo creo en cualquier sociedad, un grupo de gente a la cual la política no le interesa tanto, ¿no? Y que según cómo se sienta afectada por la realidad, va para un lado o va para el otro, ¿no es cierto? Ir para un lado o para el otro quiere decir, puedo soportar la vida con los que están o me arriesgo a un cambio que quizá me la complique más, ¿no? Esto es lo que explica, por ejemplo, que Cristina haya tenido el 54% de los votos en 2011, ¿no? Y a la vez, el que explica que no los va a volver a tener, ¿no? El asunto es cuántos de ese
franja intermedia del 20 o 30% va para un lado o va para ¿Cómo otro. queda en la historia esta etapa? Para algunos historiadores es su caso. Es una república democrática, para algunos, nacionalista, para otros populista. O sea, ¿dónde va a quedar? Bueno, ¿Y acaso es más democracia o menos democracia? ¿Más república o menos república? La democracia es un campo muy elástico en el que caben muchas cosas diferentes, ¿no? Porque lo mínimo es la legitimidad del voto, y este gobierno ha sido votado varias veces, ¿no es cierto? En ese sentido no hay nada que objetar, ¿no? Lo que sí es muy claro es que este gobierno no pertenece a la familia democrática, sino a la familia republicana, a la familia que completa la democracia con las instituciones, con las garantías personales, etcétera, sino a la familia que son muchos en el mundo y en la historia, de los que dicen, si me votaron, quiere decir que yo puedo hacer lo que quiero. Es más o menos lo que la presidenta dice habitualmente en un discurso, porque cada vez que hay una restricción que alguien quiere poner, dicen, están poniendo palos en la rueda, o esto no es democrático porque el pueblo me votó a mí, ¿no? Si le dicen, hay una ley que impide hacer esto, ella dice, bueno, pero el pueblo me votó a mí, y esto significa que yo tengo el poder. ¿Qué posibilidades hay en los próximos candidatos y qué tipo de sistema podemos llegar a tener en los últimos 2 minutos de política? Si usted tuviera que sintetizar hacia las opciones. Yo creo que la opción va a ser una mezcla de lo que propone cada candidato, porque necesariamente para gobernar después de 2015 va a ser necesario que se junten y hagan un acuerdo fuerzas políticas diferentes, ¿no? Y lo que a uno le preocupa es que esto que parece estar un poco aceptado socialmente, el de que tiene que haber un acuerdo, no termina de aparecer en política. Al contrario, en política estamos viendo que los candidatos está cada uno diferenciándose y creando su propio perfil, ¿no? Y yo personalmente me estoy poniendo un poco nervioso, ¿no? De cómo pasa el tiempo y no llega a concretarse políticamente una especie de intención general de ofrecer una alternativa, ¿no? Bueno, como historiador un día lo voy a esperar a que me cuenten un largo programa por qué estamos repitiendo siempre nuestras historias. Bueno. Porque la verdad que siempre les digo, ¿vio? La calecita. Bueno, gracias, profesor, por estar acá, y nada, de la calecita yo me quiero bajar. Siempre les digo a los televidentes, y la idea es, por eso este programa, sentarnos a pensar sobre distintos temas. Gracias por haber estado acá. Gracias. Nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en Dame el Poder, y parece que va a haber un paro, les cuento, ustedes ya seguramente lo saben, pero bueno, vendremos a hacer el programa. Gracias por haber estado ahí. Dame el poder, dame el poder.